Bienvenidos todos al tercer webinar de la formación en legalidad de la telemedicina en el Ecuador. Les recordamos que durante este tiempo que vamos a compartir, iniciaremos con la charla de nuestro expositor. Luego tendremos un espacio para una ronda de preguntas, por lo que les invitamos a compartirnos sus inquietudes. Trataremos de solventarlas en el orden en que nos sean compartidas. Al finalizar, el expositor dará sus conclusiones. Una vez más, que disfruten de esta jornada y dejo con ustedes a Margarita Pita, jefe regional de ventas de Laboratorios Bagó del Ecuador. Buenas noches con todos los asistentes. Para Laboratorios Bagó es un honor contar con su presencia en el tercer módulo de la formación de legalidad de la telemedicina en Ecuador. En nuestro afán de ser parte del cambio y apoyar a todos nuestros médicos en la transformación digital de la telemedicina, vemos como una necesidad fundamental el incorporar nuevos conocimientos y fortalecernos más para los desafíos de este nuevo futuro. Por esta razón, Laboratorios Bagó hoy les invita a hablar sobre la solución de problemas legales en la aplicación de la telemedicina. Junto a nuestro expositor, el doctor Ider Salgado Miranda, abogado y doctor en jurisprudencia, máster en Derecho de los Negocios, Madrid, España, con subespecialidad en Derecho Laboral, Seguridad y Salud Ocupacional, presidente ejecutivo de SD Abogados, presidente ejecutivo de CISMEDI, docente universitario de la Universidad SEC del Ecuador, conferencista nacional e internacional. Que disfruten la charla. Gracias. Bueno, muy buenas noches con todos los médicos, con todas las personas asistentes a esta tercera sesión de telemedicina en el Ecuador. Estoy bastante contento por la asistencia de cada uno de ustedes a este webinar. Es importante que ustedes sepan que hemos tenido una experiencia muy interesante gracias a Bagó por la colaboración que hace con todo el sector médico. Y es por eso que llegamos a esta tercera sesión en la que durante todos estos 15 días y antes también de las charlas, desde nuestra experiencia como oficina, ya hemos tenido algunos médicos y mucho más aún ahora justamente la última semana quiero comentarles que ha habido bastantes consultas, se han conectado directamente con nosotros. Hay médicos un interesante grupo de médicos que ya está implementando la telemedicina, que se ha dado cuenta que lo importante es, como veíamos la charla pasada, ver cuál es la realidad de la consulta actual, implementar lo que se necesita y luego pasar al desarrollo y la atención médica a través de esta telemedicina. Nos sorprende bastante la cantidad de médicos que se han comunicado con nosotros esta semana. Estamos contentísimos de poderles ayudar y una vez más les recuerdo que estoy a las órdenes, que gracias a Bagó esta primera consulta que tienen con nosotros es gratuita. Pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos y ayudarles a solventar las dudas que se presenten durante las charlas pasadas y la charla actual. Es por esto que nosotros vamos a un poco hacer un resumen de lo que habíamos quedado en la charla anterior, que son las conclusiones a las que habíamos llegado. Era importante, decíamos en el tema anterior, la elaboración de protocolos legales y médicos que permitan que el profesional de la salud pueda hacer la actividad y lo que él sabe a través de una protección de datos adecuada
es importante que si ustedes tienen un sistema digital, si tienen una plataforma, estos datos tienen que estar protegidos de manera adecuada, que los servidores donde reposan la información sean personales desde su consulta o a través de la contratación de algún sistema, cuenten con todas las seguridades debidas. Para eso existen profesionales en el medio que les pueden determinar al respecto de la protección de datos. Luego, sabíamos que hay unas alternativas a este servicio de telemedicina, donde tenemos algunos proveedores, como pueden ser laboratorios, como pueden ser personas con la especialidad de ecografía, los ecografistas, que también deben contar con medios digitales y protegidos y además implementados desde el punto de vista legal para poder brindar conjuntamente un verdadero servicio de telemedicina. Y decíamos, concluíamos la charla pasada, que es importante también contar con un seguro médico de responsabilidad. Y así concluíamos la semana pasada la charla, y yo les adelantaba un poco lo que íbamos a ver ahora, que es la responsabilidad legal del médico como tal. Y es por eso que una vez que hemos implementado la telemedicina, que hemos hecho todos los procesos legales de manera adecuada, con los profesionales respectivos, sin tratar de hacer un copy-paste de lo que existe en Google, porque eso es exponerse a problemas posteriores. Es como que yo a través de Google o a través de los buscadores ponga mis síntomas y me da un resultado de una pastilla y me tomo eso. Tal vez me haga bien, tal vez no tenga problemas, pero si tengo pueden ser muy graves. Pasa lo mismo desde el punto de vista legal. Busquen ayuda en los profesionales que tienen a la mano, profesionales del área legal, profesionales que contemos con la experiencia suficiente para poder implementar estos procesos en sus consultas, que no solo les ayudarán al tema de telemedicina, sino también a cumplir con las normas y prevenir problemas legales. Por eso el tema de este día, del día tercero, es la solución de problemas legales en la aplicación de la telemedicina. No estoy hablando únicamente de juicios, sino de problemas que pueden surgir por no haber hecho de manera adecuada las cosas, o habiendo hecho, sin embargo, tenemos ciertas dificultades. Y también este tercer tema nace de una pregunta importante que me hacían antes de estas charlas, médicos que, preocupados y conscientes de saber que estamos viviendo la primera cuarentena a nivel mundial y a nivel del Ecuador, y que pueden existir otras cuarentenas, otros periodos. Por eso he hablado yo en las charlas de periodos intermitentes de confinamiento en la casa. Ellos me preguntaban al comienzo de esto, y por eso sale esta pregunta de solución de problemas legales: ¿cómo afronto mis problemas legales derivados de la telemedicina? Ya hago todo lo que usted me recomienda. Me asesoro de la manera más adecuada, pero sin embargo tengo problemas legales. Y es por esto que tenemos unos subtemas, que es los seguros de responsabilidad civil profesional, que muchos de ustedes tienen contratados. Vamos a hablar de lo que sucede actualmente en el Ecuador, luego de una investigación que se ha hecho en las últimas 3 semanas al respecto en seguros. Las sentencias de telemedicina, es decir, existe jurisprudencia en el Ecuador, existe jurisprudencia comparada, sentencias fuera del país que nos respalden de qué es la telemedicina. La estructura de esos procesos legales, ya estamos hablando de contingentes, de juicios,
y los métodos alternativos de resolución de conflictos, que son herramientas importantes que les van a ayudar a ustedes a solucionar dichos problemas. Por eso quiero comenzar con una frase de la famosa norma que la hemos visto durante 3 semanas, esta norma de implementación de un modelo de telemedicina realizado, expedido por la OPS y ratificado además por el Ecuador como miembro de la Organización Panamericana de la Salud, y donde la OPS, justamente en su análisis, tanto introductorio como conclusivo, dice que la telemedicina tiene implicaciones éticas y legales, responsabilidad de las decisiones por parte de los profesionales, privacidad de los datos, seguridad de la información y el consentimiento informado, por mencionar algunas. Es decir, la misma Organización Panamericana de la Salud nos está diciendo como 2 primeros aspectos dentro de esta normativa que hay implicaciones éticas y además implicaciones legales. Por eso, si quiero si quiero poner en marcha una adecuada estructura de telemedicina dentro de mi consulta, que tampoco es una situación imposible de hacerlo, sino una situación que requiere un ejercicio técnico legal, y además lo importante es que el médico esté dispuesto a cambiar justamente ciertos parámetros que le permitan protegerse de esas implicaciones legales. Y es por esto que existen 3 tipos de responsabilidades. La responsabilidad civil, es decir, aquella que se traduce en términos económicos, en resarcimientos económicos. La responsabilidad penal, que tiene ya implícita una responsabilidad civil, que en nuestra legislación se conoce como la reparación integral del daño, y también, por supuesto, una responsabilidad ética que puede ser sancionada por órganos colegiados, como por ejemplo la Federación Médica Ecuatoriana, Colegio de Médicos de Pichincha, en general los gremios a los cuales ustedes de una u otra manera estén vinculados. Esto lo hace la responsabilidad ética del médico. Es por esto que vamos a comenzar viendo la responsabilidad civil. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes tienen de manera civil, de manera económica? Esta responsabilidad civil se traduce en daños y perjuicios y aquellos que están cubiertos por seguros de responsabilidad civil profesional. Para que ustedes entiendan lo que es responsabilidad civil y que entiendan lo que es daños y perjuicios, que tanto es conocido a nivel legal, los daños y perjuicios están compuestos de 2 factores. El primero, el daño emergente, y el segundo, el lucro cesante. El daño emergente es el provocado por una acción, por una omisión del médico en este caso, que provoca un asunto actual. Voy a poner un ejemplo. Ustedes envían un medicamento que causa una alergia. Esa persona tiene que ir a emergencia. Eso es el daño emergente. El momento en que está en la emergencia, los gastos que se provocaron en el hospital, y el lucro cesante, en cambio, es lo que dejó de percibir por la incapacidad temporal, y Dios no quiera, definitiva, del paciente por esa negligencia médica. Esto se traduce, así se valora, así valoran los jueces, cómo yo puedo decir que esta persona tiene tal o cual derecho a un valor determinado. Para esto, existen los seguros de responsabilidad
civil profesional, de los cuales vamos a hablar. Primeramente, hay una intendencia, una superintendencia de seguros, pues es una entidad estatal que todos conocemos, que regula a las compañías de seguros. Y la póliza que está aprobada para poder cubrir este tipo de responsabilidad civil, de responsabilidad económica, es la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional para médicos, odontólogos y otros profesionales del sector de la salud. Es así como se denomina el tipo de póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros. Entonces, viene otra pregunta. Quienes tengan o quienes no tengan un seguro de responsabilidad, siempre se preguntan, ¿qué seguro de responsabilidad debo contratar o qué seguro de responsabilidad debo tener? En la mayoría de seguros, y voy a hablar específicamente de algunos que hemos hecho, que son de público conocimiento además, en la mayoría no se hace mención o no se incluye la telemedicina. La Superintendencia de Seguros, segundo, tiene que regular ese tipo de póliza. Es decir, lo que ustedes primero deben solicitar es que si esa póliza que están adquiriendo está regulada por la Superintendencia de Seguros. Luego, fijarse si tienen o no telemedicina. Ya vamos a hablar específicamente de aquella cláusula que contiene o no la telemedicina. Y tercero, observar en su póliza si esa póliza es de un seguro de todo riesgo. Y además, fijarse en las exclusiones que hace dicha póliza. Comencemos por la parte de abajo, es decir, por las exclusiones. ¿Qué exclusiones pueden estar implícitas dentro de esa póliza? Primero, la sobreutilización de relaciones clínicas digitales. Siempre hemos dicho durante estas 2 semanas pasadas y actualmente durante esta tercera semana que es importantísimo no creer jamás que la telemedicina reemplaza a la medicina presencial o a la medicina cara a cara. No es un reemplazo, es una ayuda, es una forma de ayudar a los pacientes y que los médicos ponen a servicio del sector de la salud. ¿Cuáles son también uno de los problemas que pueden hacer que esa póliza no les cubran de alguna manera? Es la falta de expedientes digitales, en los que, como explicábamos la charla pasada, no cuente con la debida protección, no pueda verificar realmente si esos documentos digitales corresponden a tal o cual paciente, si aquella ficha médica no puedo materializarla para conocimiento de un juez en específico. Y dentro de esas pólizas también se habla de una inadecuada implementación legal. Quiero detenerme aquí un momento para contarles que justamente es muy sencillo, por la misma tecnología, tratar de hacer un trabajo técnico, jurídico, sin conocimiento de la norma. Parece un poco ridículo pensar que alguien se va a copiar, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, un consentimiento informado del Internet. Como yo les decía a algunos médicos amigos, si ustedes quieren copiarse del Internet, cópiense nomás. Igual voy a tener trabajo, pero voy a cobrar más, porque van a estar metidos en un problema. Y justamente esto sucede porque es una inadecuada implementación legal. Yo no puedo querer automedicarme
como lamentablemente a veces sucede en el Ecuador. Yo no puedo de ninguna manera, aunque sucede en nuestras farmacias que yo a veces me acerco a solicitar un medicamento y la persona que vende el medicamento me quiere recetar porque yo le doy algunos síntomas. Ustedes como médicos, y conozco una gran comunidad de médicos que ha criticado esta práctica, cosa que no sucede en otros países. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Zapatero a tus zapatos. Entonces, una inadecuada implementación legal puede ser riesgosa, muy riesgosa. Otra de las exclusiones es que no exista una declaración adecuada del médico de que está realizando telemedicina. Y entonces pasamos a la parte del seguro como tal. Les puedo decir que he revisado algunos seguros, pero voy a mencionar los que hacen alusión a la telemedicina y aquellos que de una o de otra manera están actualizando sus documentos o sus pólizas. Hablemos primero de seguros Equinoxial. Y quiero comenzar diciendo que no tengo ningún tipo de relación con seguros Equinoxial ni con los seguros que voy a mencionar, sino que he revisado las pólizas que son de público conocimiento. Seguros Equinoxial es una de las pólizas que sí incluye telemedicina y que lo he incluido en este tiempo. Otro de los seguros que tiene es el seguro AMA. Bastante bien estructurada su póliza, a pesar de que no se hace una mención específica de telemedicina, no excluye la telemedicina. Entonces, si no excluye, si ustedes pueden tomar su póliza esta noche, mañana, lo que ustedes necesiten, y revisarla en la parte de exclusiones, si no está excluida específicamente la telemedicina, como sí pasa, o sí sucede en algunos seguros, en algunas pólizas, si no está excluida específicamente la telemedicina, es que está incluida. Y además que sea de todo, que asegure todo riesgo. Pero para no estar en esta dubitativa que nos permita saber si no incluye o no incluye la telemedicina, hemos sugerido una frase que deben poner, una nota que el día de mañana pueden llamar a su seguro y solicitar incluir esta frase. Voy a ir despacio para que entiendan la frase que se debe incluir. O una nota que debe incluirse al pie de la póliza como un adendum a la póliza. ¿Y qué dice? El servicio de telemedicina prestado por el doctor, viene el nombre del médico, goza de cobertura bajo el seguro de este contrato facultativo. Esto es un tema técnico que lo he hecho para ustedes. Es un tema técnico que incluyen pólizas, que incluyen telemedicina. He hablado de dos experiencias que sí incluyen, que no vemos problema de que esté cubierta la telemedicina. Y entonces, incluida esta frase, se nos borra absolutamente la duda que podamos tener si la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional incluye o no. ¿Es importante que lo tengan? Sí, sí es importante. Y que vean las diferentes exclusiones que éstas tienen. Dicho esto, la mayor cobertura de pólizas, la cobertura de la mayoría de pólizas, tienen lo siguiente. ¿Qué es lo que cubre? Acciones, omisiones o errores profesionales. Estamos hablando únicamente del tema de responsabilidad civil, que incluye negligencia, impericia, que ya lo hemos hablado en charlas pasadas, que es cada uno de estos, diagnósticos que provocaron en el paciente algún tipo de lesión, un daño emergente, un lucro cesante, aplicaciones terapéuticas que también causaron esto, instrumental o aparatos. Esto ya hablo de consulta presencial, específicamente también de cirugías en las que
no solamente si un aparato en específico, un instrumental médico, no está funcionando adecuadamente conforme las normas de salud, no solamente es responsabilidad de la clínica del hospital, principalmente es del médico. Por eso también debe haber esta cobertura y que la mayoría de pólizas tiene. Instalaciones. Me refiero a las instalaciones de su consultorio. En el momento de la consulta hay un terremoto, por ejemplo, se desprende el techo, le cae al paciente, también cubre este tipo de pólizas. Esta es la mayoría de coberturas. A esto debemos agregarle aquella famosa frase que regreso y que dice: el servicio de telemedicina prestado por el doctor tal goza de cobertura bajo el seguro de este contrato facultativo. Estamos hablando de responsabilidad civil. Y entonces, ¿qué exclusiones también tenemos? La falta de documentos legales. Como las pólizas de seguros en la parte legal se cubren para no tener que pagar esa cobertura, es cuando no tengo suficientes documentos legales. Cuando la actividad no ha sido declarada, dicen algunas pólizas. Cuando el consentimiento informado no es el adecuado, conforme lo que hemos visto en charlas pasadas y conforme lo que he tenido la oportunidad durante toda esta semana de reunirme con algunos médicos con los que estamos que están en esta charla y a los cuales también les saludo por este medio y con los cuales estamos ya implementando un proceso de telemedicina. Y cuando además existe dolo, es decir, la mala fe, cuando el médico actuó con mala fe. ¿Existen casos? Sí, sí existen casos, pero son muy contados las personas con las que actuaron con mala fe con el paciente en específico, ¿no? Entonces, estas son exclusiones generales que tienen los seguros. Pero quiero, antes de pasar al tema de sentencias, quiero hacer alusión a que esta es una cobertura de responsabilidad económica, para ponerlo en palabras simples. Hemos hablado en la primera charla y en la segunda de la responsabilidad penal, de aquellas lesiones, de aquella incapacidad a los médicos que por este medio recién se conectan y realmente están recién atendiendo a es la primera vez que están en esta sesión. Les puedo comentar que pueden ver las charlas en YouTube buscando telemedicina y el laboratorio Bagó, y están las dos charlas y ahí hablamos de la responsabilidad penal. Con esto pasemos un poco al tema de lo que es las sentencias, es decir, jurisprudencia que hable en el Ecuador sobre telemedicina. Y lamentablemente tengo que decirles que luego de una búsqueda, de una investigación importante y de una situación nueva que se presenta en el país, en el mundo es poco más antiguo, mucho más antiguo, lamentablemente no existe jurisprudencia todavía sobre específicamente telemedicina. Cuando un juez tenga que resolver sobre telemedicina, cuando un juez ecuatoriano tiene que resolver sobre telemedicina, va a ir primero a la legislación, que sí está vigente y que habla de muchas cosas y que además es abundante: ley de comercio electrónico, acuerdos del Ministerio del Ministerio de Salud Pública, los tratados con la OPS, etcétera, etcétera, pero irá también a legislación comparada. Y tenemos experiencias, yo les pongo 4, me voy a detener en una de ellas, que es el derecho colombiano, que es lo más cerca a nuestros vecinos. Colombia en derecho constitucional. La Corte Constitucional de Colombia ha reconocido bajo sentencia a la telemedicina como un derecho del paciente y como un deber del médico y del sistema de salud.
Eso nos da la seguridad. ¿Por qué? Porque es una de las formas de trabajar en derecho, tomar legislación comparada. El derecho español tiene todo un sistema que es aplicado. Por ejemplo, las plataformas son reguladas por todo un sistema de telemedicina en el derecho español, igual que en el derecho italiano. En el derecho estadounidense, en el derecho americano, hay una mayor experiencia donde hay una evolución importante sobre qué es consentimiento informado y qué no. Estas sentencias a nivel mundial hablan de muchísimas cosas. Y entonces, luego de todo lo que hemos conversado en estas 3 charlas, llegamos a tener un inconveniente con un paciente, no solo por telemedicina. Y esto les va a servir en general. Tenemos algún tipo de inconveniente, algún mal momento, algún tipo de amenaza que lamentablemente nuestra legislación penal, sobre todo que cambió hace algunos años, permite un poco satanizar la práctica de salud y que no está bien desde ningún punto de vista. Pero sin embargo, gente que realmente no se siente contenta con un tratamiento, que no recibió lo que esperaba, o que la consecuencia de esto fue una lesión, una incapacidad, o Dios no quiera, la muerte, nos lleva a un problema legal. Y quiero partir de una premisa, que es que el médico no tiene la obligación de curar, aunque el paciente piense que tiene la obligación de hacerlo. Partiendo de esta premisa, tenemos medios alternativos para solucionar nuestros conflictos y que deben estar plasmados en documentos previos cuando ustedes comienzan su consulta, sea en telemedicina, sea presencial, sea una cirugía como tal. Dentro de mi experiencia de casi 19 años en el ejercicio profesional, recomiendo al sector médico utilizar estos medios alternativos de solución de conflictos que tienen que ser hechos con anterioridad. Soy un abogado que piensa que la prevención legal es fundamental, aunque desde el punto de vista de honorarios sea menor que tener un juicio. Prefiero yo tener clientes contentos y sin problemas que tener clientes con muchos juicios. Eso se llama prevención legal. Entonces, ¿cuáles son el procedimiento alternativo? ¿Cuál es este procedimiento alternativo de conflictos? Existen 2, que es la mediación y el arbitraje. La mediación inicia lógicamente, con un conflicto, con una diferencia, y se inicia con una solicitud dirigida a un centro de mediación. Entre los centros de mediación con los que trabajo personalmente es el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, que desde mi punto de vista es una apreciación, un comentario personal, están bastante bien estructurados. La formación de las personas que actúan como mediadores son bastante buenas, porque su formación implica una formación académica adecuada en tiempo, en inversión no solo económica, sino de conocimiento, y los maestros, los docentes son excelentes desde mi punto de vista. Eso versus centros de mediación, que a veces son gratuitos, y que el mediador se convierte en un facilitador de documentos, más que en un facilitador de alternativas de solución. Entonces presentamos la solicitud, este mediador llama a una audiencia, en esa audiencia hay un acuerdo, ¿sí o no? Y es el mediador el que tiene que tender a llevar a las partes a ese acuerdo. Si no existiese un acuerdo, se va a declarar la imposibilidad por parte del centro de mediación de poder mediar, de llegar a un acuerdo.
Y podríamos pasar con esto a un arbitraje o a una justicia ordinaria. El arbitraje, después de un proceso, es donde unos árbitros, sea uno, sean tres, sean los que designen las partes, luego de un proceso legal, emiten un laudo arbitral que viene a ser una sentencia. Tanto el laudo arbitral como la sentencia, como el acta de mediación en la que es un acuerdo, es una sentencia de última instancia. En el primer caso, yo para explicarles a mis clientes, les suelo decir, es una sentencia que redacto con la otra parte, llegando a un acuerdo, y que es ratificada por el centro de mediación, y en caso de incumplimiento, la ejecuto inmediatamente. Es decir, no tengo que soportar un proceso largo, un proceso tedioso, un gasto importante, sino que simplemente ejecuto. Voy donde un juez de la República, un juez del sector público, de la función judicial, y ejecuto el acta. Lo mismo sucede con el laudo. Los árbitros emiten el laudo y en caso de incumplimiento voy donde un juez competente y simplemente lo que debe hacer el juez es, sin pruebas, sin contradicciones al respecto, sin excepciones al respecto, simplemente ejecutar. Es bastante rápido. ¿Cuánto dura una mediación? El promedio más o menos es de 1 a 2 meses, ¿sí? ¿Cuánto dura la ejecución de un acta de mediación? Alrededor de 6 a 8 meses. ¿Cuánto dura un arbitraje? Hoy, por ciertas trabas que existen en la parte arbitral, está durando entre 8 meses a 1 año y medio. Y la ejecución, igual que un acta de mediación, entre 6 a 8 meses, ¿sí? Pero la mediación es mucho más rápida, si se dan cuenta, ¿no? 2 meses máximo, 2 meses. Capaz que en una semana tengo arreglado, las mejores yo las he arreglado en 2 días, las más largas en 2, 3 meses, ¿sí? Y a veces cuando no han cumplido me he demorado de 6 a 8 meses en su ejecución. Estos son los medios alternativos de solución de conflictos. Bien. Sin embargo, para poder entrar en estas soluciones alternativas, deberíamos incorporar cláusulas específicas de que nos vamos obligatoriamente a someter a la mediación, que obligatoriamente nos vamos a someter al arbitraje o una combinación, mediación y luego procesos civiles. ¿Cómo funcionan, un poquito para ir concluyendo, cómo funcionan los procesos civiles? Y todo esto les cuento para que ustedes tengan en su cabeza un resumen de toda la responsabilidad médica que puedan tener si hacen ese ejercicio no técnico de implementar procesos de telemedicina sin la debida asesoría, sin la debida acucia legal. Y entonces, ¿cómo funciona un proceso judicial civil en general? Esto es mucho más complicado. He tratado de que ustedes tengan una gráfica, que es una pirámide, con 3 escalones y un cuarto a un ladito, de cómo funciona. Entonces, existirá una primera instancia. Esa primera instancia es conocida por un juez generalmente cantonal. Generalmente ese proceso entrará en un juez de lo civil. Ojo, estamos hablando de proceso civil. El proceso penal es totalmente diferente, ¿sí? Pero estoy hablando de lo que puede o no convertirse en dinero. Ese primer juez, que es un solo juez, que es cantonal, tiene competencia cantonal, por ejemplo, Cantón Quito. Podemos verlo ahí ahí en la Villalengua, ahí en la Pereira y Amazonas, en el complejo judicial norte, por ejemplo, ahí están jueces, unidades civiles. Ahí comienza el proceso, se ingresa, existen audiencias, una audiencia, existen comparecencia de las partes. Hoy nuestros procesos, la mayoría son orales, es decir, todo se resuelve generalmente en un día. Antes nuestras audiencias eran cortas, pero la decisión era larga. Hoy las audiencias son largas y la decisión se la hace generalmente dentro del mismo proceso.
Y entonces el juez va a dictaminar sentencia de manera oral, delante de las partes. Ahí vemos las expresiones de aquel que ganó, de aquel que perdió directamente. Y aquel que perdió, como no está de acuerdo, presenta un recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante una corte provincial. Jueces con competencia provincial. La Corte Provincial de Justicia, la Corte Superior de Justicia, la Corte donde, por ejemplo, aquí en Quito está esta corte en la Plaza Argentina, cerca del túnel Guayasamín, ¿sí? Ahí se presenta el recurso de apelación. Aquí ya no se presentan pruebas, nada, sino que vuelven a revisar todo el proceso y 3 jueces deciden igual de manera oral. Y luego, si no estoy de acuerdo tampoco, puedo subir a una Corte Nacional que es única, que queda tras del registro civil aquí en Quito, en las calles Naciones Unidas y Amazonas, muy conocida la Corte Nacional de Justicia, donde lo primero que hace esa corte es revisar si los jueces van a conocer, que se llama calificación. La mayoría de procesos o una gran cantidad de procesos se quedan en esa etapa. Es decir, ¿por qué? Porque los jueces de esta corte lo que hacen es revisar muchísimas cosas, pero específicamente el tema de si existieron errores de aplicación de la ley, de normas, del derecho, ¿sí? Y entonces por eso la mayoría se quedan ahí. Y luego existe una posibilidad adicional que es la acción extraordinaria de protección que conoce la Corte Constitucional, que es, desde mi concepto, el órgano más jerárquicamente superior en el Poder Judicial, que ustedes lo conocen, la Corte Constitucional, ¿sí? Todo este proceso puede ser de 1 año, de 8 meses, hasta de 7 años, 10 años, procesos larguísimos y costosos. En cierta forma beneficiosos para el abogado, por supuesto. Por eso se dice que es preferible un mal arreglo que un buen juicio. Por el costo. ¿Por qué he dicho todo esto? ¿Por qué toda esta charla de responsabilidad civil? ¿Por qué toda esta charla de responsabilidad de los seguros? ¿Por qué los procesos? ¿Por qué darles alternativas? Es justamente porque durante todas las 2 charlas hemos visto una implementación de cómo deben hacerlo, qué datos deben tener, dónde están las normas que se refieren a esto, cómo deben implementar los procesos legales. Pero si no seguimos todas las recomendaciones de esto, pasando a partes médicas, es lo que ustedes a los pacientes les suelen decir. Doctor, pero no me curo. ¿Siguió todas las instrucciones? Bueno, a medias más o menos. Lo que pasa es que no me da el tiempo, siempre hay un pero, siempre hay una excusa. Y entonces ustedes que les dicen, pero no está haciendo el tratamiento. ¿Por qué no está haciendo el tratamiento? ¿Por qué no está haciendo lo que le recomendamos? Entonces, al parecer parece sencillo, pero sin embargo, esto es necesario, la telemedicina, la implementación es necesaria desde un punto de vista técnico jurídico, desde un técnico legal. Con esto concluimos de manera general la parte de telemedicina, pero quiero pasar al tema de preguntas. Ustedes deben tener algunas preguntas al respecto. Estoy gustoso de contestarlas. Vamos a tratar en el mayor tiempo posible de hacerlo. Y quienes no lo puedan hacer, nuevamente les invitamos a que nos escriban al correo electrónico para tomar una cita con nosotros. Es de manera gratuita, gracias a Laboratorios Bagó. Es gratuito, nos hemos reunido con algunos médicos al respecto y con muchos estamos implementando ya el tema de telemedicina. Les invito, en mi oficina tenemos ya todo un sistema planteado para poder hacer todas las consultas que ustedes tengan de telemedicina al respecto. Tenemos la capacidad suficiente para hacerlo. No dejen de hacerlo. Les invito realmente a poder hacer una colaboración entre abogado y médico. ¿Para qué? Para poder solventar la grave crisis
sanitaria que nuestro país la puede vivir o ya la está viviendo. Hay algunos médicos que me contaban que tenemos una saturación ya a nivel público y me es lamentable pensar en esta situación. Y si hay una saturación del sistema de salud a nivel público, como están en las noticias, como se ve a diario, los llamados son ustedes, queridos médicos. Ayudar a esta sociedad implementando herramientas como las de la telemedicina, pero sin meterse en problemas legales. Por eso, les agradezco por esta tercera charla, les invito también a la cuarta y les invito a escuchar las preguntas. Quédense porque es importante al respecto, ¿sí? Y con esto pasamos al tema de preguntas. Gracias, doctor Salgado. Tenemos algunas preguntas. Empecemos por la consulta que nos hace el doctor Paul Salinas. Él nos pregunta y nos dice, si la institución hospitalaria en la que trabajamos no puede implementar la telemedicina como opción de distanciamiento social, ¿estamos obligados a asistir? ¿Y qué pasa con el personal considerado de riesgo? Gracias, doctor Salinas, por su pregunta. Una muy buena pregunta y que además nos va a llevar a la cuarta charla, que es el teletrabajo y la telemedicina aplicado también a la nueva ley humanitaria, que espero que sea de interés de ustedes. Y le puedo decir, doctor Salinas, que si las instituciones públicas no pueden implementarla, el médico, en principio, como un principio general, tiene la obligación de asistir. Hay políticas laborales que va a tener cada institución. Sin embargo, si ustedes ven que no solo ustedes son vulnerables, sino también las personas con las que viven, es un derecho constitucional y un deber del Estado proteger la salud de ustedes. Por lo tanto, puede suspenderse la relación laboral. Me estoy adelantando un poquito a la próxima charla, doctor Salinas, y le invito a que venga. Pero sería importante, doctor Salinas, que se vea el caso en específico. Pero si usted ve que es vulnerable, usted, su familia, etcétera, es vulnerable al contagio como tal, usted se podría negar suspendiendo la relación laboral. Doctor Salinas, le invito también a que me escriba, a que nos podamos reunir y veamos su caso en específico, y le agradezco por su pregunta. Tenemos la consulta del doctor Jorge Luis Játiva. Nos pregunta, ¿el paciente debe tener acceso completo a la historia clínica digital o debe hacer una solicitud a las instituciones de salud para que les faciliten la historia? Gracias, doctor Játiva. Es una excelente pregunta la que usted ha hecho. ¿Por qué? Porque es la preocupación de muchos médicos. Dicen, hay pacientes que dicen, o hay médicos que dicen, lo que yo anoto en la historia clínica, sí, es verdad, son datos del paciente. Es un derecho del paciente tener acceso a la historia clínica. Es verdad, es un derecho total del paciente porque se consagran dichos datos. Sin embargo, por un respaldo, porque la gente puede interpretar esto de 1000 formas, a pesar de que es un derecho del paciente y que si le solicitan tienen que entregarlo, mientras no les soliciten oficialmente, esto lo digo como abogado, no tienen la obligación de entregar cada vez que van, ¿sí? No tienen la obligación. Si hay una solicitud a través del órgano competente, de la historia clínica y tal, sí. ¿Por qué? Por la falta de interpretación, por el problema de interpretación que puede haber en el momento de la historia clínica. Y no quiero decir con esto que ustedes el día de mañana van a alterar datos, ni mucho menos, no, sino que para entregar a las instituciones, si hay un problema legal, por ejemplo, se lo hace de manera adecuada, de manera legal, con el asesoramiento debido al respecto.
¿Sí? Gracias, doctor Játiva, por su consulta. El doctor Juan Montenegro le pregunta, ¿cómo se establece un lucro emergente y cesante? Ok, gracias, doctor Montenegro, Janet, ¿no? Doctor Juan Montenegro. Doctor Juan Montenegro, gracias, Janet. Perdone, no le escuchaba bien. Doctor Montenegro, muchas gracias por su pregunta y le indico, un daño emergente se establece con los gastos que esa persona provocó para poder solucionar la emergencia, en este caso médico, de una negligencia, por ponerles un caso. Tuvo que ir a la urgencia. ¿Cuánto gastó en la urgencia? ¿Cuánto gastó en el traslado a esa urgencia? ¿Cuánto tiempo tuvo que estar hospitalizado? Eso es el daño emergente, el daño que se provocó por el hecho. Les voy a poner en otras palabras. El asunto es, por ejemplo, vamos a una cosa específica. Ustedes tienen un accidente de tránsito y le chocaron a un vehículo. El daño emergente viene a ser los golpes que recibió el vehículo. El lucro cesante, en cambio, puede ser que el accidente me haya causado una incapacidad, no puedo ir a trabajar durante 8 días, o no pude utilizar el carro durante 8 días. Es el lucro cesante, porque mi carro era un taxi, por ejemplo. En el tema médico, el lucro cesante es la incapacidad que esa negligencia o esa posible negligencia provocó, ¿sí? ¿Alguna pregunta más, Janet? Sí, tenemos la pregunta del doctor Gustavo Molina. En el caso de una demanda por responsabilidad civil, ¿qué tiempo tiene para ejecutarse? ¿Qué tiempo? El tiempo, a ver, si vemos la pregunta, ¿qué tiempo tiene para ejecutarse una sentencia o una demanda? ¿Me puede repetir, Janet? Porque son dos Sí, cosas diferentes. le repito la pregunta. El doctor Molina le consulta, en el caso de demanda por responsabilidad civil, ¿qué tiempo tiene para ejecutarse? A ver, la pregunta sería así. ¿Qué tiempo, o sea, en caso de responsabilidad civil, qué tiempo tengo para poder demandar? Debe ser la pregunta, ¿sí? ¿Qué tiempo tengo para poder demandar? Existen 3 plazos. 3 años, es el primer plazo. El segundo, 5 años. Y el tercero, si se provocó una incapacidad desde la norma hasta 7 años, ¿sí? Pero salvo el tema penal. Es importante. El tema penal prescribe de otra forma, ya lo hemos visto en charlas pasadas, ¿sí? Y doctor, encantado, si hay una pregunta específica para aclararla, coja una cita con nosotros, encantado. Vuelvo y repito, gracias a Vago, esto es gratuito y yo le absolveré esa pregunta al respecto sin ningún problema, ¿sí? Gracias, doctor Salgado. Tenemos la pregunta de la doctora Andrea Portilla. Nos dice, ¿es nuestro derecho tener acceso a la póliza personal de nuestro seguro de responsabilidad civil? ¿Cómo exigir que nos la hagan llegar o a quién acudir en caso de no obtenerla? Es decir, ¿qué institución regula a las aseguradoras? Voy a comenzar por el final. La institución que regula es la Superintendencia de Seguros, ¿sí? Primeramente, la compañía de seguros tiene la obligación, en letras mayúsculas, de entregarle a usted, doctora, y a todos los médicos, una copia, y si ustedes necesitan, copia certificada de la póliza de responsabilidad. En caso de que esa compañía no quiera entregarles, tienen 2 acciones. La primera, una acción administrativa a través
haciendo una solicitud a la empresa de seguro, perdón, a la Superintendencia de Seguros, y la segunda, una acción rápida, que es una acción constitucional que se llama habeas data. Es decir, documentos donde están mis datos, cualquier juez de la República a través de un trámite de acción constitucional se puede exigir de manera inmediata. Un proceso constitucional dura 3 semanas, en el peor de los casos un mes. Y además en costos no es mayor, porque es un derecho constitucional. Y eso en general, donde, por ejemplo, sé que en alguna parte, en alguna institución, una empresa tiene mis documentos y no me quiere entregar, un juez le puede obligar. Las sanciones de no entregar son bastante grandes, porque además puede haber desacato de orden de autoridad, que también es prisión. Sí, Janet. La pregunta de la doctora Karina Reyes nos dice, en cuanto a las exclusiones, la actividad no declarada, ¿a qué se refiere? ¿Dónde se debe declarar la actividad realizada en la historia clínica? Bien, quiero aclarar este tema. Las exclusiones, es decir, puede ser que la póliza de responsabilidad diga que todo lo que no está declarado no está incluido en la póliza. Si esa frase no existe, es decir, todo lo que no ha declarado el médico no está incluido en la póliza. Esa es la una opción. La segunda es que no se diga nada al respecto sobre la declaración. Ahí vamos a un principio general de derecho, que es que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Por lo tanto, si no está expresamente prohibido el tema de telemedicina dentro de la póliza, y no existe además una frase, una cláusula que diga, si no declaró el médico sus actividades, no le cubrimos, está permitido. Pero ¿cómo solucionamos este tema? Lo solucionamos más bien incluyendo aquella frase que ya les puse en la presentación y que estará puesta en YouTube también, ¿sí? Y que es que la telemedicina está incluida. Los seguros ahora, soy muy sinceros, pueden incluir dentro de sus pólizas. Pero adicionalmente, al rato que ya el seguro les incluya, en los consentimientos informados, por ejemplo, que estamos elaborando para muchos médicos, estamos poniendo cláusulas en las que ponemos que ese médico además cuenta con un seguro de responsabilidad. Simplemente como una mención. Si el médico quiere, por supuesto. Si el médico no quiere, porque nos reunimos a través de los medios tecnológicos, le decimos, son cosas que no deben estar, o sea, que no necesariamente tienen un consentimiento informado, pero un poco se le informa al paciente que está respaldado de varias formas, ¿sí? Eso es Janet. Tenemos la pregunta de la doctora Johanna Luzuriaga. Nos pregunta, en el ámbito de la psicología, ¿no habría daño objetivo, sino subjetivo a un consultante? ¿También aplicaría una póliza para los psicólogos? Doctora, es verdad que no hay daño objetivo, como lo habíamos visto en la charla. Yo veo que usted ha venido a las 3 semanas, ¿no? Y es verdad, pero puede haber una situación adicional en su caso, doctora, que es el daño moral. Es decir, a través de peritos psicológicos nombrados por el Consejo Nacional de la Judicatura, puede haber un daño moral de la persona a través de un tratamiento no tan bien aplicado. Es difícil, es mucho más complejo, ¿sí? Pero puede haber. Ya en este tema hay un tema, no tanto un tema penal, sino tal vez un resarcimiento civil como tal,
¿Por qué? Porque viendo las técnicas que los psicólogos aplican, puede ser que un peritaje dice, bueno, usted ha estado aplicando técnicas que están prohibidas o que no se aplican para tal o cual tema psicológico, ¿sí? Y puede suceder que esto nos lleve a una responsabilidad civil. ¿Se puede conseguir? Sí. ¿Por qué? Porque la póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros dice del sector de la salud y dentro de la psicología clínica es parte del sector de la salud y usted puede solicitarlo y seguro le van a vender cualquier compañía de seguros. ¿Sí? Tenemos la pregunta de la doctora Leticia Egues. ¿Qué pasa si no se tiene cobertura de ninguna aseguradora? ¿No puede elaborar el doctor? No, de ninguna manera. O sea, es la persona, me refiero a que puede elaborar sin una póliza, sino que es un riesgo. El riesgo hoy en nuestra sociedad es muy alto. Los seguros sirven para amenorar, para mitigar un poco el impacto de esos riesgos a nivel económico. Las personas o médicos que no tienen una póliza y que yo recomiendo tenerla. ¿Por qué? Porque el conflicto legal nace en el fuero interno del ser humano y en la necesidad, muchas de las veces, económica de aquel que demanda. Entonces, no es que no puede ejercer, por supuesto que va a poder ejercer, por supuesto que va a poder hacer telemedicina, por supuesto que va a poder hacer su actividad. No es requisito el título de médico y además un seguro de responsabilidad. El tema es que cada vez en nuestro país se vuelve más riesgoso el tema, justamente por la falta de implementación legal, por la falta de cuidado. Entonces, recomendamos adquirir una póliza de responsabilidad profesional. Es una recomendación que la hacemos. En ninguna norma está que usted no puede ejercer. Pero, sin embargo, es como cuando salimos a conducir y tal vez nos creemos el as del volante. Entonces, no, a mí nunca me va a pasar nada. Entonces, no, ¿para qué contratar un seguro de choques, de accidentes? ¿Para qué? Si los seguros lo único que hacen es pagarme, esos son comentarios, por supuesto, de algunas personas. Si los seguros lo único que hacen es que yo esté ahí pagando una póliza y no me cubre a la hora de la hora, no me dan solución. Les digo, sí, puede ser que, hablando de vehículos, puede ser que un raspón no me cubra. Podría ser. Pero si tengo un daño bastante importante, me toca cubrir a mí. Y se ve deteriorada mi economía. Para esto son los seguros de responsabilidad. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo prefiero guardar la prima del seguro, puedo guardar la contribución que hago al seguro y hago un fondo. A ver, vamos al tema médico. Las indemnizaciones pueden ir entre 30,000 hasta $1,000,000. Si cogemos un seguro que cuesta 300, $600 más o menos, digamos el de 300, tendrían que guardar durante 100 años, no, durante 100 años, $300 para tener una cobertura. En cambio, nunca va a ser equiparable lo que yo tengo, el valor que tengo yo del valor de la prima que pago versus el valor que puede ser un contingente legal. Pasen los vehículos, pasen la salud, pasen los profesionales de la salud, pasen seguros de responsabilidad en muchas cosas, de fiel cumplimiento. Los seguros están para eso, porque las compañías de seguro son respaldadas por compañías reaseguradoras y eso sigue a una escala general. Entonces también hay que ver cuál seguro es el que estoy obteniendo. Les he dado dos que he revisado, me parecen buenos, no tengo ningún interés, pero por una información profesional y ética para ustedes, lo hago de esta manera.
¿Sí? La pregunta de la doctora Beatriz Benítez nos dice, si en Ecuador no hay legislación por telemedicina, ¿cómo se puede iniciar un juicio? A ver, gracias por la pregunta. Eh, le explico brevemente, doctora. Primero, en nuestra legislación he sido muy reiterativo en que sí existe legislación de telemedicina. Y siempre repito en esto, cuidado en pensar que la telemedicina es ilegal o estamos tratando de implementar alguna cosa y nos estamos inventando, ¿no? Mucho cuidado con esto. La legislación, la telemedicina es legal en nuestro país. Lo que podemos entender, y creo que han sido 3 charlas suficientes para entender lo que dice nuestra legislación sobre procesos de telemedicina. Eso es una situación. ¿Cómo puede darse un juicio al respecto? Por supuesto. Una, no utilizo procesos legales adecuados. La protección de datos los guardo en mi computador y puede cualquier hacker entrar en mi computador y sacarse todas mis historias clínicas. ¿Por qué no tomé la precaución? Porque me leí un documento que está en Google y como ahorita no tengo para implementar, entonces no me gasto en esto, entonces yo trato de hacer de ingeniero de sistemas, soy primero médico, trato de hacer luego de ingeniero de sistemas, luego de abogado, luego de asistente, quiero hacer todo a través de la computadora. Y eso no es así. Ahí puede haber responsabilidad más bien. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de protección de datos, una ley de comercio electrónico que protege esos datos y que nos dice cómo hacer la telemedicina de manera específica, qué debe contener el consentimiento informado, cómo debo hacerlo, qué debo contratar. ¿Sí? Cuando yo no tengo eso muy bien adecuado y planteado, ojo, ahí sí puedo tener responsabilidad y una responsabilidad bastante seria, porque hay una negligencia y ahí puede traducirse en un tema penal. Entonces, si quiero yo copiar, informarme yo mismo, como les digo, hacer de todólogo, que esa no es la idea. Si quiero hacer vuelvo y repito, de médico, de ingeniero de sistemas, de abogado, de asistente, de asegurador de datos, de manejador de Big Data, de absolutamente todo, ahí puedo tener responsabilidad. Tengan mucho cuidado. Ustedes dedíquense a lo que saben, que es el tema médico, doctores, y que son muy buenos en lo que hacen. Seguramente Laboratorios Bagó, por su calidad médica, por su preparación, es que están invitados y que están en esta charla. Pero dedíquense a esto y ayuden al sistema de salud pública en esta pandemia y después de esta pandemia a tratar de salir adelante aplicando bien los procesos de telemedicina. Pero déjennos a los profesionales que sabemos al respecto cómo implementar las diferentes recomendaciones que hace la OPS. Pero hay responsabilidad, por supuesto. Por supuesto que puede haber responsabilidad. Y que hay leyes, por supuesto hay normas que determinan esto. Okay. Janet. La pregunta del doctor Giovanni Proaño. ¿Puede realizar detención a un profesional como que fuera un condicionante de investigación? ¿Cuándo puede pasar? A ver, lo que quiere decir el doctor es que si se le puede detener a un profesional para investigación, por supuesto. Primero, cuando hay delitos flagrantes, no es mi área específica el tema penal. Tenemos un penalista experto en temas médicos dentro de mi oficina, pero les puedo hablar sobre las investigaciones que hacen en delitos. Primero, hay un delito flagrante, el que se comete, el que se ve o el que una persona ve en ese momento y llama a las autoridades, se le puede detener para investigación o dentro de un expediente fiscal, dentro de la investigación que hace la fiscalía. En el proceso de indagación previa, se puede pedir la detención para investigación. Ahora,
Otra cosa diferente es la detención o la prisión preventiva, que eso es ordenada por un juez. Una autoridad puede retener en este momento, por ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué está haciendo usted como médico? Desde el punto de vista de la en su consultorio, no sé, no tiene el permiso, no cuenta con el permiso del ACES, por ejemplo, ¿y usted qué está haciendo? Delito flagrante. Le detienen en ese momento para ver por investigación. Mientras no haya una orden de juez, esto no se puede poner en firme la prisión, que puede ser una prisión preventiva durante un tiempo más largo. Sí, Janet. Tenemos la pregunta de la doctora Juliana Caraguay. Nos dice, sobre su inquietud, las herramientas de las que se ha hablado durante las conferencias pueden ser implementadas de manera profesional, independiente o grupal. Y en caso de que sea grupal, ¿se debe tener previamente una sociedad legal establecida? Gracias, doctora. A ver, primero, les voy a establecer 3 tipos de situaciones que estoy haciendo actualmente con sus colegas, con personas que han asistido a esta charla en específico. 1, profesionales que tienen su consulta solos y con un asistente. Se puede implementar sin ningún problema. 2, padres de hijos o familias o amigos que comparten una consulta sin una sociedad legal, es decir, sin una compañía, sin una estructura legal dentro de eso, sino que comparten el consultorio. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Y lo estamos haciendo, ¿sí? Específicamente en el tema de la otorrinolaringología estamos haciendo en esto para ser más precisos. Tercero, ¿es necesario hacer la constitución de una compañía para implementar un grupo? No, no necesariamente. Se puede implementar a un grupo porque ustedes en el servicio que están prestando, en este servicio que están prestando, ya tienen un sistema médico, me refiero a un sistema, a una manera de hacer su consulta. Entonces la idea es adaptar esos procesos legales a su consulta. ¿Por qué? Porque no les puedo decir, ¿saben qué? Bueno, yo les voy a implementar, listo, todos los procesos legales y me voy a demorar 6 meses. No, no tiene sentido. Esto es inmediato, en cuestión de una semana, de 7 a 10 días les estamos implementando a los médicos, por ejemplo. Entonces, tanto de manera individual, de manera de pequeños grupos, o un centro médico ya establecido, que tal vez no tenga no es una compañía ni mucho menos, sino un grupo de médicos. También, por supuesto que se puede hacerlo. Y es más, les estoy poniendo ejemplos de lo que le estamos haciendo. De manera individual en oftalmología, otorrinos de manera un poco grupal, ¿sí? Y dermatólogos entre toda una sociedad un poco más estructurada. En esas 3 horas de los ejemplos que me acuerdo en este momento. ¿Sí? Tenemos una consulta de la doctora Gladys Pazmiño. Nos dice, si hago una consulta por telemedicina y el paciente no conoce si tiene alergias y si receto algo que provoque una reacción, ¿cómo puedo protegerme de este problema? Doctora, lo vuelvo a repetir, lo hemos repetido en charlas pasadas, pero es buena la pregunta porque es un ejemplo al respecto. Yo tengo que protegerme antes de comenzar la consulta el día de telemedicina. Consentimientos informados adecuadamente elaborados a la medida de nuestra legislación y de la especialidad del médico. Por eso es que insisto, por favor, no vayan a copiar de internet. O sea, no creo que ninguno de ustedes lo haga, sinceramente. Pero eso es un riesgo altísimo, es un riesgo terrible. Entonces, implementando un buen consentimiento informado, haciendo los procesos legales adecuados, con las herramientas tecnológicas determinadas y adecuadas para telemedicina. Así yo me protejo. Y entonces, si esa persona tiene una alergia,
como puede pasar, ok, está respaldado. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que yo le dije. O yo le hago una pregunta, ¿acaso usted siempre, digamos, en tema presencial, puede garantizar que ese medicamento no le va a dar alergia? Puede ser que sí. Puede ser que ese paciente no le declaró, ¿sí?, que tenía alergia a ciertos medicamentos. No podemos garantizar eso, ni en presencia ni en telemedicina. Y si una consulta a través de telemedicina provoca alguna de estas situaciones, garantizado con los procesos adecuados, no va a tener absolutamente ningún problema. O se va a prevenir. Como les he dicho siempre, eliminar no se puede, pero prevenir sí se puede hacer. Tenemos la pregunta de la doctora Caterine Santorum. Nos dice, en vista de que la obligación de los médicos es de lex artis, ¿cómo influye esto en los casos que usted menciona en la responsabilidad de daños y perjuicios? A ver, ¿cómo puede influir dentro de los daños y perjuicios, ya que es una obligación del médico la aplicación de sus conocimientos? Es que se hayan solicitado, o sea, hayan convergido al caso en específico el tema de negligencia, de impericia médica, de cuidado. La negligencia viene a ser aquella situación en donde no tomo el suficiente cuidado en el momento que debo hacerlo. Si como médico aplico todo un principio del ex artis para mi consulta, pero a pesar de eso, ese día a ese paciente se puede determinar que tuve cierta negligencia, sí se puede aplicar al daño emergente por la negligencia. Esto tiene que ser revisado de caso en caso, por supuesto, no se puede hablar de manera general. Yo lo que estoy hablando es cómo aplicar el daño emergente, qué es el lucro cesante. Y así se han juzgado, lamentablemente, a veces erróneamente, a muchos médicos en este país. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, Janet? Sí, tenemos la pregunta de la doctora Leticia Ewes, que nos dice si se trabaja para un seguro de salud a donde el paciente es afiliado y fue atendido de manera presencial y por telemedicina, la aseguradora tiene 100% de derecho de pedir la historia clínica. Por supuesto, tiene el 100% de derecho, pero recordemos que el médico, o sea, el contrato que ustedes tienen me refiero que se refiere a centros de medicina prepagada, y donde esta doctora posiblemente trabaje y tiene acceso directamente a la historia clínica, pueden tener derecho. Ojo, ahí hay una doble custodia, el centro de salud y el médico. Pero esa es la custodia, el titular de esa historia clínica, el titular del derecho es el paciente. No vamos a creer que los médicos son los dueños de todo lo que dice ahí y de esos papeles son los dueños, son los custodios y tienen que hacer una buena custodia. Por eso yo les decía antes, ustedes como custodios saben también en qué momento entregar, de qué manera entregar. Y quiero aclarar una cosa, aprovechando esta pregunta, que una vez que es solicitado por el paciente, ustedes a veces yo he visto en las historias clínicas, sobre todo manuales, que ponen alguna indicación, pero luego tachan por un dato adicional del paciente y pasan historias digitales. En historias digitales borro, pero puede ser que para generarse un diagnóstico adecuado desde el punto de vista legal, al momento del juzgamiento me refiero, esa persona no tachó bien o no borró bien o no está de manera adecuada. Cuando ustedes les entregan la historia clínica, tengan muchísimo cuidado
más adelante por alguna situación que no viene al caso en este momento, ustedes quieran cambiarla o arreglar. Eso es, cuidado, es falsificación y alteración de documento público en ciertos casos y privado. Público si llega a la justicia ordinaria y privado si es para el paciente y no ha hecho uso público. Ese documento, esa historia clínica se puede volver pública porque en el momento en que llega a manos de una autoridad, ¿sí? Ese documento privado se vuelve público cuando llega a manos de una autoridad. Y se convierte o sigue siendo privado mientras está en manos del médico, el paciente y las personas a su alrededor. Y además aclaro otra cosa. ¿Cuántas personas tienen acceso a la historia clínica dentro de su consulta? Desde la secretaria que les pasa la historia clínica cuando son físicas, hasta las personas que posiblemente estén sentadas en su consulta esperando y tal vez esté a la vista. Entonces, tengan mucho cuidado en todas estas implementaciones. Todos estos son temas legales, son recomendaciones de cómo hacerlo. Por ejemplo, ya vamos a hablar la próxima semana, no me quiero adelantar, pero por ejemplo, ¿qué corresponsabilidad tienen las personas que trabajan con ustedes en esto? Porque el que tiene que afrontar todo es el médico, y esa es la verdad, ¿no? Entonces, un poquito para resumir, el centro médico, la aseguradora médica o el centro de medicina prepagado, lo que sea, tiene la obligación de entregarles. Ojo, y volvemos a lo mismo que decíamos antes. Es un derecho constitucional de ustedes como custodios y derecho constitucional del paciente como titular. ¿Sí? ¿Algo más, Janet? Sí, para ir cerrando la ronda de preguntas, Claro que sí. tenemos la consulta del doctor Ángel Bonilla. Nos dice, en caso de mala praxis médica en telemedicina, ¿hasta qué techo pueden ir las indemnizaciones que generalmente solicitan los supuestos pacientes afectados? ¿Cuál es el techo de las indemnizaciones? No se puede establecer, depende todo del daño emergente y lucro cesante. ¿Cuál es la experiencia práctica al respecto? Yo les decía hace un momento, entre $30,000, más o menos un promedio entre $30,000, y la experiencia más grande que tenemos en este país, que es de $2 millones. Y el caso más conocido de una indemnización de un hospital, de una clínica, de $1 millón, ¿sí? De la cual tengo conocimiento pleno y que muchos de ustedes saben de este caso, $1 millón, ¿sí? Estamos hablando a nivel ecuatoriano. A nivel extranjero es otra situación diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, las indemnizaciones son mucho más grandes, pero así sea en este momento, así sea 10,000, ¿no? Así sea 5,000, así sea 1,000, que es más que lo que cuesta una póliza de seguro de responsabilidad de manera anual. ¿Algo más, Janet, para poder ir cerrando? Gracias, doctor Salgado. La pregunta que le hice justamente cierra la ronda de preguntas. El resto Bien, podríamos hacerle llegar las respuestas a los perfecto. correos electrónicos. Perfecto, Janet, le agradezco mucho y nuevamente, yo sé que se quedan muchas preguntas, sino que tenemos un tiempo determinado y eso me puede dar la razón, Bagó, establecido y lo hacemos como un relojito realmente, pero les invito nuevamente a consultarnos a través de nuestro correo electrónico. Lo que hacemos es darles una cita vía las plataformas informáticas que tenemos. Ustedes se conectan y nos hacen las preguntas que fuesen necesarias al respecto. Nuevamente, como les digo, está mi correo electrónico, está mi teléfono. Estamos todo un grupo de abogados trabajando en esto para poderles ayudar y nuestro interés primordial, como digo, es trabajar conjuntamente dentro de esta cuarentena, de esta pandemia que está afectando gravemente a nuestro país. Me sorprendía yo el día de hoy al leer El Comercio, donde dice que en una semana se ha duplicado el número de muertos en Pichincha.
Estoy realmente sorprendido, y acongojado por esta situación. Y entonces, si no hacemos una verdadera equipo entre todos los profesionales y dar una respuesta desde el sector privado, lamentablemente vamos a entrar en unas etapas críticas realmente. No solo es un tema de cómo sacar adelante a nuestra consulta, a nuestra familia, que es natural, es normal, es a través de esto, incentivarles. Por esto, mi empresa, con el grupo humano que tenemos, con el grupo de médicos con el que contamos y con los que estamos, a los que estamos asesorando, estamos de alguna manera. También, por supuesto, desde Laboratorios Bagó, estamos haciendo este esfuerzo para poder contribuir a esta pandemia que nos aqueja. Hoy estamos en casa, hoy estamos con nuestra familia, o estamos en un hospital en urgencia escuchando esta charla a veces. Desde la universidad yo veo a mis alumnos a veces en residencia viendo esto. Y veo cómo los médicos se conectan con su audífono desde la emergencia, desde la sala mismo, desde la primera línea. Y algunos estamos en casa, algunos estarán en los hospitales, pero hagamos un esfuerzo conjunto. Esta creo que es la conclusión de esta charla. Por eso quiero prevenir, por eso he hablado de prevención legal, por eso he hablado de seguros de responsabilidad, para hacer conjuntamente un equipo de trabajo lo suficientemente válido para que desde todos los asistentes, que ha habido una asistencia impresionante, gracias a todo el trabajo técnico que ha habido desde Laboratorios Bagó. Ha habido me ha impresionado realmente la cantidad de médicos y profesionales de la salud que se han conectado todas estas 3 semanas. Y veo que podemos hacer realmente un equipo de trabajo suficiente como para sacar adelante la crisis sanitaria que hay en el Ecuador. Lógicamente, desde nuestro trabajo, pero haciendo las cosas bien. Por eso, desde mi lado, cuentan con todo el apoyo al respecto que necesiten ustedes. Por eso he dejado mi correo, también está mi mail. Y simplemente para concluir, hemos visto el tema de responsabilidad de los seguros. ¿Qué cláusula debemos poner? Primeramente, conclusión breve. ¿Cómo son los procesos legales para tener una idea? Hemos tenido algunas preguntas, todas muy interesantes, y les invito así a la próxima charla que hablaremos del teletrabajo, la telemedicina y el tema de la ley, de la nueva ley, la aplicación que nos implica, que nos compete, de la ley humanitaria que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. Y esto nos han dado en estos días. Así que les invito a conectarse. Nuevamente, como les digo, soy el doctor Ider Salgado, les agradezco mucho y sigamos juntos hacia adelante. Anímense que de esta vamos a salir de una o de otra manera. Así que adelante, y las consultas que tengan, lo que necesiten, están ahí mis teléfonos para hacer un esfuerzo entre todos. Les agradezco y que tengan una muy buena noche. Gracias, Janet. Y gracias a Gracias, todos. doctor Salgado, como siempre, por compartir sus conocimientos y orientarnos una vez más. Agradecemos la presencia de todos los asistentes y los invitamos a que nos acompañen el próximo martes. Seguiremos abordando temas de mucho interés y que estamos seguros apoyarán en este nuevo futuro que queremos construirlo juntos. Que tengan todos una buena noche.